La parashá de Éxodo, que una vez nos introduce a que Faraón quería destruir al pueblo y despejó toda una actividad que iba en contra de los varones justamente, porque él dejaba vivir a las niñas y a los varones los debía de matar. Y en medio de esa situación se produce el nacimiento de Moisés, que vendría a ser luego el gran profeta que Dios levantaría de en medio del pueblo para liberar 80 años después. 40 pasó en Egipto y luego 40 en Midian, y ya luego a los 80 años, ya siendo un anciano, Dios lo llama para que liberase el pueblo, 40 años más, y parecía que en el proceso como que fue una hoja que ocurrió todo eso, y han pasado ya 80 años. Dios llamó entonces con un llamamiento muy especial a Moisés, y él quedó como referente que sería la profecía de allí en adelante. Entonces, yendo al profeta Jeremías, vamos a hacer el contexto histórico de sus palabras. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Hashem que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. ¿Cuándo reinó Josías? Cuando este rey quiso aparecer en la historia de Judá, ya las 10 tribus, el reino del norte, ya habían desaparecido. Habían transcurrido 100 años. Presenció la cautividad de Judá, 639 a.C., cuando empezó a reinar el rey Josías. 13 años después comienza el ministerio de Jeremías. Y se extendería 40 años hasta que llegó a presenciar la cautividad de Judá y terminaría con la cautividad de Babilonia en el año 586 a.C. Llegó a presenciar todo esto, estuvo ahí. Palabra de Hashem que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Ya era el año 18 de Nabucodonosor y era el año 10 de Sedequías. Ya estaba allí a punto de darse la cautividad de Babilonia. Ya estaba todo configurado esto para que cayera el reino de Judá. Venía una espiral de decadencia, y es un poco irónico que el profeta Jeremías estuviese 40 años predicando en medio de Israel y ninguno se arrepintió en términos generales. Y Dios se cansó de intermediar por medio de Jeremías, y lo echaban al pozo, lo echaban preso a Jeremías, y era increíble la rebeldía que había en el corazón humano. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Pasaron 40 años gastándose la garganta para dejar convicto al pueblo, porque no logró otra cosa. Todas sus palabras fueron testigos contra el pueblo. El mensaje es esencialmente para el pueblo judío. Habla en medio de Jerusalén, que es una ciudad que a nivel geográfico se encuentra al límite exacto entre Benjamín y Judá, y en el mapa de hecho hay discusiones y hay publicaciones sobre a qué tribu le pertenece Jerusalén. Geográficamente, cuando se tratan las líneas que puso Moisés que Dios le dio, queda como complicada de determinar, así que es por pura asociación, y en todo caso da igual, porque Benjamín y Judá eran un solo reino. Entonces, este es el mensaje a este pueblo que ha visto la experiencia de la apostasía, ha visto el mal testimonio, el desorden y las consecuencias de irse a los dioses y abandonar al Dios vivo. Irse a refugiar a los ídolos muertos, a apelar a su propia fuerza, y el mensaje va para ese reino. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Hashem a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a los Goyim.
En ningún momento da pie para pensar que hay una preexistencia de Jeremías antes de que Dios lo formara. Es Dios el que lo conoce. O sea que es Dios el que lo está formando, y antes de que lo materialice, de alguna manera es Dios el que sabe el propósito que tiene con él. Goyim, gentiles, el mensaje es para los judíos, porque ya estaban gentilizados. Por eso es importante entender el marco histórico y geográfico. Ya desaparecieron las 10 tribus. Este Benjamín está en el límite con Judá, es del reino de Judá. Estaba un reino judío y Dios dice, tengo este profeta para estos Goyim. Para que no quede duda que inclusive el pueblo judío llegó a ser Goy, es decir, que con relación a lo que dice la parashá de eso, donde se afirma la identidad del pueblo acá, es lo contrario. Allá eran Am, pueblo, y aquí son Goy, gentil. Cuando lees que en hebreo dice, yo te he puesto por profeta para estos Goyim, estas palabras iban dirigidas al pueblo de Judá que no tienen identidad con Dios. Y yo dije, Ajá Adonai Elohim, he aquí, no sé hablar, porque soy un muchacho. Na'ar, muchacho, subordinado, siervo. Y dijo Hashem a mí, no digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te ordene. Esta palabra Na'ar es fundamental captarla en su esencia a alguien que está bajo órdenes o subordinación. Esta idea de Na'ar también la utilizó casi 700 años después nuestro Señor, cuando vienen los apóstoles discutiendo entre ellos de quién iba a ser el mayor y Él les dice, ¿qué es eso que oigo que vienen peleando? Entonces le dicen de quién iba a ser el mayor y él responde que el que quiera ser mayor debe hacerse como un Na'ar. Nadie puede pretender asumir una posición de ninguna clase si no tiene incorporado dentro de sí la conciencia de ser un siervo. Y el Mesías vino y dio ejemplo de eso. Ejemplo les he dado. Y así también respondió Moisés, yo no sé hablar. Y si tú no sabes hablar, Dios pondrá a alguien e irás ahí. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Como si Dios le estuviera preguntando a Moisés como pidiendo un favor, pero Dios ordena. Y el apóstol Pablo decía, necesidad me es impuesta, ay de mí si no predicase, y si no quisiera, me es impuesta la comisión. Y aquí nos imaginamos a Jeremías, sea muchacho o en calidad de siervo, podía temer por su muerte. Y todo aquel que es hecho siervo del Señor sabe que tiene que estar dispuesto a padecer lo que sea, oprobios, vituperios, atropellos, ultrajes. ¿Y qué dijo nuestro Señor Yehoshua? Felices sean cuando los persigan, los ultrajen por causa de mí, porque así persiguieron y ultrajaron a los profetas que fueron antes que ustedes. De manera que en conclusión de esta primera parte que estamos viendo aquí, usted no tiene que tener miedo de hablar lo que es palabra de Dios. Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros, y cuando Dios te está poniendo palabra, no puedes ponerte a pensar. Dilas, porque así vas a ser edificado tú y vas a edificar a los demás. No temas del rostro de ellos, porque estoy contigo para liberarte, dice Hashem. Dios le está dando todas las garantías igual que a Moisés. Tú irás, Moisés, a hablar con Faraón. Y envió Hashem su mano y tocó mi boca, y me dijo Hashem a mí, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, yo te he encargado en este día sobre estos Goyim y sobre los reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
o sea que todo iba a estar dictado de parte de Dios. Sea palabra para derribar o destruir, vas a tener que hablar. Dios le está diciendo a Jeremías como ejemplo y testimonio, tienes que observar las promesas y las ordenanzas, que son testimonios y procedimientos. Y ese es el cerco, y cuando tú observas el cerco, no tienes que tener miedo de los efectos. En aquel día dirás, alabaré a ti, te diré gracias Hashem, porque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y ahora me has consolado. La palabra de Hashem vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Hashem, bien has visto, porque yo vigilo mi palabra para ponerla por obra. Yoket, vigilo, significa que Dios no va a perder de vista su objetivo. ¿Qué significa la práctica? No tengas miedo de hablar, porque yo no te voy a hacer quedar mal. Le dice que cada vez que veas una vara de almendro, te vas a acordar que yo vigilo mis palabras y no las pierdo de vista. Y todo lo que tú digas se va a cumplir, se va a materializar, sea para derribar, sea para destruir, o sea para plantar, o sea para edificar. Vino a mí palabra de Hashem por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Hashem, del norte se soltará el mal, sobre todos los moradores de esta tierra. La tierra de Israel, de esta tierra, está hablando del reino de Judá, Judá y Benjamín. El norte viene de Babilonia, viene de una visión de una tierra curva, porque si se curva el mapa, el norte se termina desviando unos grados, no es una línea recta. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dicho de Hashem, y vendrán, y pondrá cada uno su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros al derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Todas las familias del reino del norte, como los alcanzamos a ver en Apocalipsis, los 4 reinos que estaban al otro lado del Éufrates, los asirios, los babilonios, los persas, los medos. El reino de Yehudá tenía 48 ciudades, pero hay que restarle 4 ciudades levíticas y 6 ciudades de Simeón, o sea, 38 ciudades. O sea que el asunto no era solo Jerusalén, sino las 38 ciudades del reino de Yehudá. Vamos a suponer las 48, porque ya la tribu de Simeón se había ido, y digamos que habían ocupado 48 ciudades. Yo les hablé mis procedimientos a ellos por toda la maldad con que me abandonaron, pero ellos incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Hashem les está hablando a las 48 ciudades de Judá. Hay un pecado de idolatría aquí. No debemos de fallecer, en tanto que Hashem nos está hablando. Jeremías estaba viendo la idolatría. Tú pues, ciñe tus caderas, levántate, y háblales todo cuanto te ordene. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Ciñe tus caderas, es como decir, ponte los pantalones, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, para que no te haga yo tener miedo a ti. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Hashem, para librarte. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios.
porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan. Ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Vino a mí palabra de Hashem, diciendo: Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dijo Hashem, yo recordaré para ti la piedad de tu juventud. Cuando eras un siervo, del amor de tu perfeccionamiento, cuando dio la Torá, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Esto se puede leer en futuro y en pasado. En hebreo está hablando de un hecho consumado de Dios. Yo recordé, recordaré o yo recuerdo para ti. Gesed, piedad. Hashem nos ve a través de su piedad. Hasid, el piadoso, el que practica la piedad, es uno de los nombres de Mashiach. Aquí está diciendo que Dios recordará siempre de una manera perfecta y completa la piedad que usó Él cuando el pueblo era joven, cuando tenía una buena relación con Dios. La palabra juventud es neurim, la misma raíz de la palabra na'ar. El amor y la piedad es de Dios, no del pueblo, y todo el tiempo estuvo viendo al pueblo a través del Gesed, y más que el Gesed hoy Mashiach, el gran piadoso, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Dot, el amado, y Dot también es el piadoso, porque él vino a solidarizarse. Santidad, Kodesh, es Israel para Hashem, es Reshit, primicias, prototipo, de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, el mal vendrá a ellos, dice Hashem. Es importante siempre tenerlo en presente y no pasado, porque para Hashem, Israel es siempre Kodesh. Israel es expresión de su santidad. Nosotros, hoy como siervos, escuchas, somos expresión de su santidad. Debemos de ser expresión de su santidad, y su santidad se va a expresar a través de las cosas que hablamos. Hable conforme a las palabras de Dios, y el que exhorta, exhorte conforme a las palabras de Dios. En la carta a los Hebreos dice: Yo y los hijos que Elohim me dio, el amor derramado de Dios ha producido unos hijos, y nosotros que fuimos adoptados somos Israel, y somos Kodesh, y somos Reshit de la creación. Somos primicias para Dios, y Él nos ha hecho un reino de sacerdotes y de gente santa para su gloria. Somos siervos, somos santidad para Dios y somos instrumentos para llevar palabra a quien quiera que sea. No tenemos por qué sentir ningún tipo de temor. Cuando Dios ponga la palabra en tu boca para que digas, no tengas miedo, Él estará contigo para guardarte.